Dicho esto, hoy vamos a hablar de algo que no ha acontecido, pero va a acontecer. Y Dios, en su infinito amor y su misericordia, como nos ama, ¿verdad? Lo sabéis todos. Amén. Pues gloria a Dios. Nos dice en su palabra, ya de antemano, qué es lo que va a suceder. ¿Para qué? Para que estemos preparados y que cambiemos actitudes. Amén. Y eso lleva consigo una pregunta, que es el título del mensaje. ¿Quieres disfrutar de las bendiciones del reino? Amén. Hoy qué poquito quieren disfrutar. Amén. A lo mejor es que le he dicho bajito. ¿Quieres disfrutar de las bendiciones del reino? Amén. ¿Cuántos vamos a disfrutar? Qué bien nos lo vamos a pasar, gloria a Dios. Pues veamos, hermanos. Seguro que de todos es sabido que a lo largo de la historia de la humanidad, siempre en este mundo ha existido la figura del oprimido, y si hay oprimidos, hay opresores. Si repasamos con tranquilidad el rumbo de la historia, al igual que en una carrera de relevos, grandes imperios se han ido sucediendo a lo largo de la historia, con sus mandatarios al frente, ¿verdad? Llámese reyes, emperadores, presidentes, militares y un sinfín de gobernantes hasta nuestros días. Pero en muchos cuya característica común ha sido el totalitarismo, la opresión y la esclavitud entre su propio pueblo y pueblos que han dominado o han conquistado. La ambición de dominio y poder les hizo a muchos crueles y criminales. Por poner un ejemplo, de la antigüedad tenemos al pueblo asirio, ¿verdad? Pueblo que viene en la palabra de Dios. Pero todos estos grandes imperios que ha habido y hay, han ido cayendo, como el imperio romano, el propio imperio español, que dicen que fue el único en el cual no se ponía el sol de grande que era, pero caían unos y otros nuevos emergían, como si tal angustia y opresión no tuviera fin. La ambición del hombre, hermanos, por dominar al propio hombre, oprimiéndole y apoderándose de todo bien ajeno, no tiene tristemente límite. Si vemos el orden mundial actual, en este tiempo que nos ha tocado vivir, vemos que es un verdadero caos. Hay un dicho popular que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Que lo hemos escuchado e incluso lo hemos dicho alguna vez. Y esto suele aplicarse cuando algo sucede a nuestro alrededor, a nuestro entorno, y es malo, y que nunca hasta ahora había sucedido algo semejante. Pero os diré algo, no tengo la menor duda de que tal afirmación no es cierta. Yo diría que se limita a diferentes etapas de la historia que nos ha tocado vivir, y la mayor parte de ellas, sin duda alguna, no somos capaces de controlar y nos crean impotencia. Ya que aquello que muchas veces nosotros mismos hemos provocado, se nos fue de las manos y no fuimos capaces de pararlo. Por ejemplo, cosas que nosotros, los ciudadanos, en un país, por ejemplo, democrático como el que vivimos, se nos puede ir de las manos a la hora de unas elecciones, votar erróneamente y luego tenemos que aguantar 4 años con lo que nosotros mismos hemos elegido. Amén. Por lo tanto,
el pueblo es responsable muchas veces de lo que hacen sus gobernantes. En nuestro propio país, os decía. ¿Y qué afecta directamente estos gobernantes que muchas veces elegimos, apoyándose en esa política social, pero afecta muy directamente ¿a qué? A la economía, al bienestar, pero también tristemente afecta mucho a la ética y a la moral cristiana. Y eso lo estamos viviendo, hermanos. Y la Iglesia del Señor no puede ser impasible. Yo desde aquí, lo mismo que muchos pastores en sus diferentes congregaciones, hemos hablado de que tiene que haber gobernantes cristianos, tiene que haber hombres y mujeres que crean y que vivan la palabra de Dios en su vida. Y esos hombres y mujeres cristianos han de estar en lugares de gobierno para que los países cambien, para que el mundo cambie y para que todo prospere. Amén. Porque ya digo que la clase política, bajo el disfraz del bienestar para el pueblo, esconde muchas veces el verdadero motivo de su preocupación, que es su propio bienestar, mantener su estatus social, así como económico, buscando formas magistrales que les permitan permanecer en lo más alto del poder todo el tiempo posible y sacar buen provecho. Pero también he de ser honesto. Cierto es que no sería yo justo si generalizase y dijera y no dijera, salvo excepciones, pero también sálvese el que pueda. Pero cierto es que nuestros dirigentes, en su inmensa mayoría, hermanos, se han ganado aplicar ese famoso refrán popular que dice, ese ya lo decía mi abuela, y mi abuela hace años que murió, y decía en aquel entonces, de políticos cambiaremos y de ladrones no saldremos. Y no solo a nivel económico, sino de esperanza. Porque ¿cuántos dirigentes están robando la esperanza, la alegría y el gozo al pueblo? Y lo triste es que también se lo está robando al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios, si tiene al Señor en su corazón, tiene que mantener esa alegría, tiene que mantener ese gozo, tiene que mantener esa esperanza. Amén. Es por eso sin duda que la sociedad necesita una regeneración total, y esa regeneración solo y exclusivamente puede venir de un solo sitio, y este sitio es la palabra de Dios. Amén. A través de hombres y mujeres que, al igual que por ejemplo el apóstol Pablo, sepan y vivan en quién han creído. Hombres y mujeres de valor que vivan el Evangelio y su testimonio sea de ejemplo para propios y para extraños, es decir, para el mundo, para aquellos que no conocen al Señor. No tenemos que dudar que hoy día, aunque muchos no lo crean, podemos implantar y vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Y no olvides que Dios nos ha puesto a ti y a mí para llevarlo a cabo. Amén. Amén. ¿Le fallaremos a Dios? Uy, por ahí he visto cabezas que han hecho sí y otros no. ¿En qué quedamos? ¿Lo dejamos una vez sí y otra no? Por eso, hermanos, es el título de este mensaje. ¿Quieres disfrutar de las bendiciones del reino? Pues eso va a depender mucho de ti. Y hoy vamos a descubrir qué es lo que sucederá precisamente cuando el reino de Dios sea establecido en la tierra. Porque el reino de Dios va a ser establecido en la tierra. También vamos a poder ver el verdadero significado de caminar en esos caminos del Señor, en esos caminos de Dios. ¿Cómo es eso? Y vamos a ver
a definir y a escoger esas formas concretas y precisas para poder vivir de acuerdo con la palabra de Dios, sometiéndonos a su soberanía y a su voluntad, ya que no hay otra forma. En el prólogo, hermanos, hablábamos de tiranías, dominios y, cómo no, de la consecuencia que toda esta forma de vivir trae, cuya consecuencia suelen y son tristemente siempre las guerras. Pero ¿terminarán alguna vez las guerras? Crímenes, el hambre, la inmoralidad y todas aquellas consecuencias del pecado, de la desobediencia a Dios. ¿Vosotros creéis que el destino de la humanidad es seguir viviendo de esta manera, en perdición, como está viviendo hoy día la sociedad, el mundo? No. Pues mirad bien lo que os voy a decir. La Biblia es nuestra única y exclusiva fuente verídica de información digna de toda confianza para llevar una vida en Cristo. Y en ella Dios nos dice que un día irrumpirá de manera sobrenatural e inesperada en la historia de la humanidad y enviará a su Hijo a la tierra. Amén. Amén. Pero cuando todo esto suceda, toda la humanidad, toda la tierra, quedará sometida al gobierno divino. ¡Gloria a Dios! Amén. Veréis, los profetas del Antiguo Testamento, entre los que se encuentra el profeta Miqueas, le fue revelada esta era gloriosa que va a venir, que llamamos era del reino o milenio, debido a lo que se nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 4, que durará 1000 años. El profeta Miqueas no nos dice lo que durará ese periodo, pero sí nos describe las características principales de ese milenio. Y ahora vamos a pasar a la lectura precisamente de la palabra de Dios, y para ello iremos precisamente al libro del profeta Miqueas, en el capítulo 4. El reinado universal de Jehová. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. En los postreros tiempos, dice, esta expresión aparece con frecuencia en los escritos proféticos, y es justamente para referirse a esos sucesos que acontecerán a la llegada del reino mesiánico. Y cuando habla de la casa de Jehová, está refiriéndose ¿a qué? Al templo del milenio o milenial. Y el monte de la casa de Jehová es el monte o colina donde se levantará el templo. Es importante, hermanos, saber a qué se refiere cada frase y cada palabra de las que leemos. ¿Por qué? Para poder entender, para poder discernir bien el mensaje que Dios nos quiere dar, en este caso, a través del profeta Miqueas. Por eso yo insisto tanto, siempre que escudriñemos la palabra, que busquemos y rebusquemos, porque es muy importante también poder llegar a los originales para ver el verdadero significado. Y sigue el verso 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y vamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos señalará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Sión. ¿Qué es Sión?
el nombre que se aplicaba originalmente a una fortaleza situada en la elevación que capturó el rey David. Posteriormente fue llamada precisamente la ciudad de David, como vemos en el libro de Samuel 2, capítulo 5, versos del 6 al 9. Y en los escritos del Antiguo Testamento, la palabra Sión, sabed que terminó siendo usada para referirse a Jerusalén. Por lo tanto, ya sabemos algo más, ya sabemos de dónde viene Sión. Y sigue el verso 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Es decir, hasta el confín de la tierra. Nadie se va a librar. Y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Se acabó el luchar, se acabó la guerra, se acabó la pelea. Cuando habla precisamente este texto de juzgará, la palabra hebrea que se emplea para juzgará es safat, que no se limita solamente, digamos, a esa función judicial, sino que tiene el sentido también de gobernar. Es mucho más amplia, como por ejemplo el caso de los jueces en Israel. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque en la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Amén. Amén. Dice, se sentará. Cuando uno se sienta, ¿qué pasa? Cuando dice se sentará, esto quiere decir que habitará seguro, habitará tranquilo, habitará con paz. Y es como tú puedes habitar hoy día, teniendo al Señor en tu corazón. No importa todo lo exterior, no importa todo lo que te venga. Lo importante es que tengas a Dios en tu vida. Y tu corazón se sentará, tu corazón estará asentado, estará tranquilo, estará con paz. Si tú tienes el convencimiento que es el Señor quien está guiando tu vida. Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios eternamente y para siempre. Luego dice, Israel será redimido del cautiverio. Y prosigue el verso 6. En aquel día, Jehová juntará la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Descarriada quiere decir en este caso a todas que el Señor permitió enviar al exilio. Otra vez van a volver a la casa de Jehová. Otra vez el Señor los va a recoger. Otra vez el Señor les da esa nueva oportunidad de restauración. Porque cuando dice la que afligí, la traducción sería la que hice pedazos. Esa sería la traducción literal. Dice, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Dios va a exaltar, Dios los va a ensalzar. Y Jehová reinará sobre ellos y en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Gloria al Señor. Y una vez, hermanos, leída la porción de la palabra para este día, me gustaría preguntaros, cuando llegue el reino de Cristo, ¿cuál sería la bendición que esperáis con mayor ansia? ¿Alegría? ¿Entusiasmo? ¿Qué es lo que esperáis? A lo mejor alguno está pensando, está hablando del milenio, ¿cómo voy a vivir yo tanto? No, la palabra está hablando que este milenio va a venir, pero no te dice si va a ser dentro de 5 minutos
o dentro de 100 años. Por lo tanto, con esto lo que nos quiere decir la palabra de Dios a todos es que tenemos que estar preparados desde ya, porque puede ser en cualquier momento, porque no sabemos en qué momento acontecerá esto de lo que nos habla Dios en su palabra. Mirad, hay algo que todo el mundo, sin excepción, ha de tener muy claro, y es que el reino de Dios obtendrá la victoria final, por mucha que sea la oposición del mundo presente. Ya puede empeñarse quien se empeñe, que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Pero vamos a entrar ya en materia, vamos a profundizar un poco más y ahondemos en la historia, porque a mí eso además me encanta. Yo no me conformo con leer las cosas, yo tengo que saber más. Yo dejo un limón y lo exprimo, me como hasta la cáscara. Y literalmente es verdad que me gusta la cáscara del limón, yo me la como. Mira, por ahí a alguno se le está haciendo los dientes agua. Por eso vamos a ahondar en la historia y para ello vamos a recordar el pacto que hizo Dios con David. Y en él se incluía la promesa que habría un reino permanente con un descendiente suyo siempre en el trono. Si alguien tiene curiosidad, luego en casa lo puede ver en 2 de Samuel 7, versos del 12 al 17. Su trono sería estable, eternamente. Es la promesa hecha por Dios al que él mismo llamó varón conforme a su corazón. 1 de Samuel 13, 14, o podéis verlo también en Hechos 13, 22. No olvidemos, hermanos, que el pueblo judío llamaba hijo de David al Mesías. Marcos 12, 35, por si alguien quiere verlo. Porque ellos ya sabían que el reino eterno sería gobernado por uno de los descendientes del rey David. Fijaros una cosa. Cuando el ángel Gabriel le aseguró a María que su hijo recibiría de Dios el trono de David su padre. Lucas 1:32. ¿Qué ocurrió entonces? Que al nacer Jesús, el mundo era gobernado por el Imperio Romano y no por uno de los descendientes del rey David. Y el pueblo de Israel, en lugar de aceptar al verdadero Mesías como rey, lo rechazó e hizo que lo crucificaran. Pero eso no impediría que el cumplimiento del plan de Dios que tendrá lugar en el milenio viniera. Ese plan de Dios dispuesto por Él. Hay algo muy importante aplicable a nuestro día. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Ningún gobierno puede permanecer continuamente estable si sigue normas de conducta contrarias a la ley de Dios. Dios podrá permitirlo por un tiempo, pero os aseguro que se acaba. Y en esto está incluido, y si queréis tomarlo como palabra profética, el gobierno actual de esta nación llamada España. Toda la ley dictada por el hombre para que perdure ha de estar única y exclusivamente basada en una sumisión total al gobierno supremo de Dios. Y por si alguien no lo sabe, tristemente hoy día en España no es así. Y lo que se espera también tristemente tampoco. Porque empezando por el propio jefe del Estado, el rey Felipe VI, que sepáis que bíblicamente es idólatra, adora imágenes. Y si la cabeza de una nación es idólatra, eso afecta a todos los que hay debajo. Pero Dios tiene aquí a su iglesia
Dios nos tiene aquí a nosotros para orar, para interceder y que todo esto cambie. Amén. Amén. No podemos olvidar que el hombre fue creado, ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. ¿Qué clase de gloria le dan las instituciones gobernantes a Dios? Hoy día, cero, nada. Y eso tiene consecuencias, hermanos. Si queremos disfrutar de un mundo en paz, sin guerra, sin crímenes, ni hambre, es necesario que el hombre doble sus rodillas ante Dios y se someta a su voluntad, entregando su corazón a Él, pero de verdad. Y los gobernantes dejan a Dios a un lado, tristemente, para ellos y sus naciones. Hermanos, la entrega a Dios ha de ser la decisión por excelencia de todo pueblo y nación. Mirad lo que nos decía el profeta Miqueas. Mirad lo que nos habla Apocalipsis. Todo esto que estamos viviendo hoy día es un abrir y cerrar de ojos. Es temporal, no va a durar. Pero lo que sí nos habla el profeta Miqueas, lo que sí nos habla Apocalipsis, resumiendo lo que nos habla Dios en su palabra, eso va a ser eterno y eso va a suceder. Y Dios en su infinito amor y su misericordia nos habla de estas cosas para que estemos preparados. Y es estar preparados, es necesario un cambio de actitud por falta de todos. En el caso de este país que vivimos, España, desde el rey hasta el último que haya nacido hace medio segundo. Y el nombre de Dios será exaltado por encima de cualquier otro nombre, sea cual sea este. No hay nada como Dios. Y hay algo que no tiene duda, y es que el reino de Dios será levantado por encima de cualquier decisión y voluntad humana. Tal vez te estés preguntando el efecto que puede tener sobre las naciones situadas fuera de Israel, porque la palabra nos habla de Israel. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Pues sabed que estamos injertados en el olivo. Amén. Y de la savia que mame Israel nos vamos a alimentar nosotros también. Porque nosotros que hemos reconocido a Dios como Padre, Él nos reconoce como hijos y también tiene herencia para todos nosotros. Amén. 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 Mirad, aunque Jerusalén será la capital del reino de toda la tierra, quedará bajo el dominio de Dios y se volverán a Él en adoración. Por lo tanto, este país de España, el mundo entero, se volverá en adoración a Dios también. Amén. Y el gobierno del hombre, tan frecuentemente e injusto e incluso cruel, será reemplazado por la justicia y el orden de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué sucederá? Se establecerá una base de gobierno nueva y firme basada en la palabra pura de Dios. El profeta Miqueas dice en el capítulo 3, verso 8: estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Amén. El profeta Miqueas declara que está lleno del poder del Espíritu de Dios. Amén. Pero eso lo tenemos que declarar tú y yo también. Todos nosotros tenemos que estar llenos. Tenemos que estar a rebosar si queremos que estas cosas cambien. No podemos sentarnos en el sillón y esperar que las cosas sucedan a ver si cambian. Dios nos ha puesto a ti y a mí para cambiar las cosas. Amén. Amén. Y también su contemporáneo Isaías describe esta manera su caminar con Dios. Dice Isaías: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda. Isaías 6, 8, 9. Eso también nos lo está diciendo el Señor a todos nosotros. Nos está preguntando quién va a ir en su nombre, quién va a extender su palabra, quién va a tener ese testimonio fiel y digno de un verdadero hijo de Dios para que todo cambie. ¿Cuántos pueden decir: heme aquí, envíame a mí? Amén. Pues os digo como dijo el Señor a Isaías: anda, ya estás perdiendo el tiempo. ¿Y tú cómo dirías que es tu caminar con Dios? ¿Cómo te autodefinirías ese caminar tuyo con Dios? Si verdaderamente caminamos pensando en la voluntad de Dios. Hermanos, la vida de estos dos profetas, Miqueas e Isaías, nos muestran los principios generales de cómo caminar en el Señor. 1. Dios nos escoge nuestro ministerio y nos envía a realizarlo. Y 2. Dios nos da, por medio de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, el poder necesario para poder cumplir con ese llamado que nos ha hecho a cada uno específico. Nunca debemos olvidar que es la palabra de Dios quien nos da los principios necesarios para caminar y vivir, hermanos, en la forma que Él quiere que lo hagamos. Veréis, el Salmo 119 está construido sobre los temas de obedecer la palabra de Dios y andar por sus caminos. Si alguien no lo ha leído, ya está perdiendo el tiempo. Ahora no, cuando lleguéis a casa. Pero también en Primera de Juan 2:6 nos dice que si andamos en la luz de Cristo, demostramos que hemos sido purificados del pecado. ¿Qué dice? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo andamos? En este gobierno, hermanos, del milenio, habrá paz en la tierra. Podremos ver a un juez justo. Mirad, la principal causa, sin duda alguna, de toda guerra es la injusticia. Los fuertes pueden llegar a posiciones de poder y cuando lo logran es frecuente verlos aplastar a los débiles, oprimiéndoles tiránicamente. Y creo que en la actualidad hay muchísimos ejemplos de esto que os digo. Cierto es que muchos gobernantes, también con buenas intenciones, han tratado de acabar con estas situaciones por medios que vemos a menudo, por ejemplo en telediarios, prensa, tales como conferencias de paz, que queda muy bien, tratados y multitud de negociaciones por todos sitios. Pero ¿sabéis por qué fracasan todas estas conversaciones, todas estas conferencias de paz? Porque están hechas con fundamentos humanos. No están vistas ni hechas desde la palabra de Dios. Por eso fracasan. Pero no se dan cuenta que la causa básica precisamente de la guerra es el pecado, es alejarse de Dios, es alejarse de su palabra, ya que cuando los seres humanos violan constantemente las leyes de Dios, es totalmente imposible que haya paz. Así es. Pero hay algo muy claro. Cuando el Mesías vuelva, todo el mundo se hallará bajo un gobierno justo. Amén. La santidad de Él, la santidad va a ser la garantía de cada veredicto que emita, ya que será justo, equitativo para todos. Es posible, hermanos,
que tengas muchas preguntas y respuestas, es normal. Como por ejemplo, ¿qué significado tiene que Dios reprenda a las naciones poderosas? ¿Va a conseguir algo? Veréis, la ley de la selva, llamada comúnmente, es aquella en la cual solo viven los poderosos. Y esta ley se manifiesta en muchísimas naciones, por desgracia. Cuando Cristo venga, las causas por haber oprimido a los débiles, Él va a ser el árbitro, Él va a ser el juez. Todas las disputas internacionales. También podrías preguntarte el por qué. Habla la palabra, como hemos visto, de azadones, de hoces. Tal vez es posible que te estés preguntando qué tiene que ver los azadones y las hoces con el gobierno del milenio. ¿Cómo se le ocurre a la palabra de Dios, con lo serio que es esto, hablar de hoces y azadones? Las hoces y los azadones, como todos sabéis, son herramientas agrícolas, ¿verdad? Y forman parte del proceso para producir alimentos. Veréis, uno de los grandes problemas en el mundo en este tiempo es el hambre de muchos en el mundo. ¿Os imagináis si las grandes sumas de miles de millones que se destinan a comprar armamento se utilizaran en dar comida al hambriento, al necesitado? Cuando reine el príncipe de paz, todos estos problemas de gran calado que hoy día tenemos desaparecerán. No van a existir, hermanos. Os diré algo. Las espadas y lanzas eran armas en los tiempos del profeta Miqueas. ¿Verdad que lo sabéis? Por lo cual él usó esa terminología, ese ejemplo. Es muy posible, sin duda, que las naciones destruyan sus tanques, aviones y cañones empleando el acero para construir, por deciros algo, tractores, arados y otro tipo de maquinaria agrícola. Pero sin embargo, cuando dice se martillarán espadas para azadones y lanzas para hoces, significa que la riqueza mundial se caracterizará hacia empresas beneficiosas para la humanidad, no destructivas, y no para preparar grandes guerras que la destruyan. Amén. Por eso es importante analizar la palabra y saber por qué habla de lanzas y por qué habla de hoces. Porque todo el armamento no va a hacer falta para nada. Y ese acero se puede emplear para poder trabajar en el campo y que haya comida para todos. Vemos que Miqueas también habla de la vid y la higuera. Tanto la vid como la higuera constituían parte importante en la vida de Palestina. Podríamos decir que eran cosechas de interés universal, ya que suplían en gran parte el alimento y daban riqueza a la nación. Cuando estuvimos los que fuimos a Israel, hace ya 2 o 3 años, ¿no? Yo todavía tengo guardadas bellotas y tengo guardadas frutos enormes, de grandes. Digo, no me extraña que le llamen la tierra prometida. Amén, amén. Pero hoy día, hermanos, la codicia y el egoísmo reemplazan con frecuencia al interés humano y a la compasión. Pero también el profeta nos habla, nos muestra la reunión de los exiliados. Cuando la palabra dice, juntaré a los exiliados, Dios nos describe aquí a Israel como un rebaño de ovejas exhaustas y cojas y que andaban extraviadas. Dios los va a reunir, Dios va a reunir a su pueblo y nosotros somos parte activa del pueblo de Dios. Amén.
O sea que eso también va para nosotros. Un pueblo agotado de tanto exilio en tierras extrañas. Pero ahora el gran pastor traerá de vuelta a su rebaño, cansado, cojeante, al redil de esa tierra prometida. Dios sanará, dice, su cojera y los conducirá por el camino de la justicia. Pero Dios es un Dios de promesas y le había prometido a Abraham que él no olvidaría a sus descendientes. Y Dios lo que cumple, lo que promete, lo cumple. Ni aun cuando le volvieran la espalda. Y el pueblo de Israel y nosotros, hasta hoy día, muchas veces le volvemos la espalda a Dios. Es por eso que el día de la restauración total va a llegar. Y Dios los va a recoger a todos en su redil. Pero hermanos, lo mejor de todo esto es que por fin Israel será gobernado por Dios solamente. Ya no gobernará la nación de forma temporal como sucedió en el pasado tantas veces. No volverá de nuevo la maldad y el rebaño que vuelva del exilio estará seguro en el redil y nunca más volverá a salir. El reinado de Dios sobre él será desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Este era su plan original para Israel. Este era el plan original de Dios para su pueblo. El problema de Israel comenzó cuando el pueblo exigió a Dios que se levantara un rey humano y no se dieron cuenta que el pueblo de Israel no era un pueblo como los del resto de la tierra. El pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, tenía que tener algo diferente, algo que fuera distinto a todos los demás. Para ser como las demás naciones. Eso es lo que quería el pueblo de Israel, ser como las demás naciones. Podéis verlo en 1 de Samuel capítulo 8, verso 5. Pero el problema es que Israel, ya digo, no era una nación más de la tierra. Era el pueblo escogido por Dios. En aquel tiempo, Dios lo dijo. Podéis ver 1 de Samuel 8, 7. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos, dice el Señor. Y con este rechazo, el pueblo acarreó un caos y unos sufrimientos interminables. Y eso mismo te pasará a ti si rechazas que sea el mismo Dios quien dirija tu vida. Te convertirás en un auténtico caos andante e irás de mal en peor. Y ahora os pregunto, y ya voy terminando, ¿qué sentido tiene que Dios mencionara el señorío primero? Veréis, el reinado de David fue sin duda el punto más alto en la historia del pueblo de Israel. Su hijo Salomón disfrutó de la prosperidad y éxito por algún tiempo, pero abandonó más tarde los caminos del Señor, como todos, ¿verdad?, que sabemos y hemos leído muchas veces. Cuando esto sucedió, Israel nunca volvería a recuperar la gloria pasada que había disfrutado y gozado con el rey David. Y en cambio ahora, durante el milenio, cuando el Señor Jesús, el gran hijo de David, reine sobre Israel y el mundo, no solo volverá la gloria del pasado, sino que la va a sobrepasar y con mucho. Va a ser sublime, hermano. Cuando se establezca el reino de Dios, entonces
tendrá fiel cumplimiento la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos cuando dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Y Aleluya. como todos sabéis dónde está el Padre Nuestro y yo no. Mateo 6:10. Pero queridos hermanos, no esperemos al milenio para que Dios gobierne nuestra vida. Aleluya. Deja que hoy y ahora mismo, no esperes más, Dios establezca su reino en tu corazón. Deja que Dios establezca su reino en tu vida. Amén. El hambre por la palabra de Dios es una característica de aquellos que forman parte del reino de Dios. Aquellos que tienen una mentalidad de reino, aunque estén aquí en la tierra. Tú tienes tu Biblia, escudriñala y busca en ella cómo vivir una vida plena en Cristo. En ella encontrarás la razón de tu existencia, el por qué Dios te tiene aquí, y aprenderás lo que es verdaderamente la justicia de Dios. No seamos ingenuos, ya que algunas veces los hay quienes dan por hecho que Dios les va a seguir bendiciendo, haga lo que haga, aun a pesar que ellos no hagan caso de sus mandamientos y de sus condiciones que Él establece en su palabra. Por lo tanto, hermanos, tengamos claro que quien ignore deliberadamente la palabra de Dios, no dude que también sufrirá las consecuencias comunes de todos sus enemigos, es decir, una condenación eterna. Más claro, imposible. Y mis queridos hermanos, hasta aquí ha hablado hoy a su iglesia Dios. Que sus palabras calen profundamente en vuestros corazones para que podáis hacer cada uno la obra para la cual Dios os tiene aquí en la tierra. Amén. Ya que ni tú ni yo estamos aquí de adorno para pasar el tiempo. Tenemos todos un propósito de parte de Dios. Créelo y cúmplelo. Amén. No olvides que todo cuanto habla Dios en su palabra va a acontecer. No son ni cuentos ni son fábulas. Reflexiona desde ya y cambia lo que haya que cambiar en tu vida. Amén. Nadie sabe, como os decía antes, ni el día ni la hora, pero algo es completamente seguro, y es que Él vendrá. Pero mientras todos, hermanos, esperamos, hay algo muy cierto y seguro, que hoy, aquí y ahora, podemos disfrutar de las bendiciones del reino, como dice el título del mensaje. Gloria a Dios. Y depende solamente de nosotros, de nuestra actitud y obediencia a Dios. Hermanos, hoy Dios una vez más nos ha hablado muy claramente. Nos ha dicho lo que va a acontecer. De nosotros depende tomarlo en serio o no. Pero lo que sí es cierto es que las cosas solas no se arreglan. Hay que salir al frente y al frente de batalla. Ya no vamos a coger espadas, no vamos a coger cañones, no vamos a coger lanzas, vamos a coger el arma más potente que Dios nos da, y es su palabra. Amén. Amén. Y como decía la palabra, con esas armas de antaño haremos hoces para labrar. Con la palabra de Dios haremos hoces para romper los corazones endurecidos del ser humano, porque no en vano Dios le agradó llamarnos labradores del reino.
Así es. Y eso también es por algo. Amén. Hermanos, que Dios os bendiga. Amén. Amén.